Introducción. Directora ejecutiva negra. Te están vigilando. Elige tu próxima palabra con mucho cuidado. Tienes 15 minutos para decidir. O te presentas en la Torre Everett o esta oportunidad desaparece para siempre. Esa era la voz al otro lado de la línea. Fría, clara y aterradoramente tranquila. Saria Bennett estaba de pie en la esquina trasera de un restaurante empapado por la lluvia junto a la Ruta 1 en Edison, Nueva Jersey. Sus dedos aún aferraban el cuero resbaladizo de la cartera que había encontrado. Eran las 2:30 de la mañana. Se suponía que debía estar marcando su salida, de camino a casa, acurrucada con su libro de texto de farmacología. En cambio, se enfrentaba a una decisión que nunca pidió. La cartera había sido dejada en la cabina 12 justo después de la medianoche por un hombre vestido como si no perteneciera a un lugar que sirviera gofres en platos desportillados. Su traje probablemente le había costado más que el alquiler. Apenas tocó su expreso, no dejó propina, ni una sonrisa, solo silencio. Y esa billetera dentro era una tarjeta platino sin nombre de banco. Solo el nombre de Silas Everett, un nombre que Saria conocía. Todos lo conocían. Un multimillonario CEO de tecnología. El tipo de hombre al que no se le caían las cosas por accidente. Sobre todo, cosas que contenían más de 10,000 en efectivo. Así empezó esta historia negra. Saria podría haberse ido, haberse embolsado el dinero, haber pagado su matrícula, haber reparado su coche destartalado y finalmente haber comprado el coche nuevo que llevaba semanas deseando. Pero algo en ella, algo criado por una abuela que decía, haz lo correcto, incluso cuando lo correcto no paga, se negó. Así que llamó al número interno y desencadenó una prueba. Una prueba de carácter, de lealtad, de integridad en un mundo que rara vez la recompensa. Este es Hidden World, el lugar donde la gente común se enfrenta a decisiones imposibles. Si alguna vez te has sentido ignorado, subestimado o marginado, esta historia es para ti. Dale a me gusta si crees en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Suscríbete si estás listo para más historias que desafían lo que creemos saber. Porque esto no se trataba solo de devolver una billetera. Se trataba de lo que sucede cuando el poder se encuentra con los principios y una chica que nadie esperaba que importara de repente lo hace. Saria Bennett había dominado el arte de la sonrisa profesional. La llevaba como una armadura, brillante, atractiva y perfectamente practicada. No importaba si dormía solo 3 horas o si le dolía la espalda por los turnos dobles, esa sonrisa se mantenía. Era parte del uniforme, junto con el delantal negro y las zapatillas antideslizantes. Pero esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y las luces de neón del restaurante parpadeaban como si estuvieran agonizando, ni su mejor sonrisa pudo protegerla. Los 3 chicos de la mesa del fondo, jóvenes, blancos, todos con sudaderas iguales y el logo de una startup en el pecho, habían estado haciendo comentarios desde que entraron. Lo suficientemente alto como para que ella los oyera. Lo suficientemente alto como para hacerle saber que no la veían como una persona, solo como un elemento más de su comedia nocturna. Oye, dejaste tu Bentley afuera, bromeó uno de ellos al tomarles el pedido. Otro resopló, no, seguro que va en unicornio al trabajo. No estaban siendo ingeniosos, solo crueles. Pero Saria ni se inmutó. Les dirigió el mismo tono educado que a todos. ¿Quieren algo más con el café? Eso fue lo que los enfureció aún más. El hecho de que no les diera lo que realmente querían. Una reacción, un chasquido, una señal de que sus palabras habían dado en el blanco, pero ella no les daría ese poder. Y cuando la vieron recoger la cartera que había dejado el hombre del traje gris, algo cambió. Uy, uno de ellos se burló. Parece que nuestra chica se ha sacado la lotería. ¿Vas a usar la tarjeta o te vas de la ciudad con el dinero? Otro añadió, apuesto a que ya está pensando en qué color de Lamborghini alquilará. Se rieron a carcajadas. Las manos de Saria aferraron la cartera con más fuerza, no por miedo, sino por determinación,
porque esto era exactamente lo que el mundo esperaba que hiciera. Tomar lo que no era suyo. Cumplir con sus peores suposiciones. Demostrar que sus prejuicios tenían razón. No era nuevo. Lo había visto en clases universitarias, entrevistas de trabajo, incluso en la cola del supermercado. Una sonrisa, por brillante que fuera, no podía cambiar la piel con la que había nacido. Y para mucha gente, esa piel era todo lo que elegían ver. Pero Saria no vivía para su aprobación. Vivía según sus valores. Las palabras de su abuela resonaron de nuevo. No tienes que convencerlo, cariño. Solo sé innegable. Respiró hondo, regresó detrás del mostrador y cogió el teléfono. Ya había tomado su decisión. La cartera le parecía demasiado cara para el mostrador donde ahora reposaba. Saria la dejó con cuidado junto a la caja registradora, limpiándose las manos en el delantal como si el cuero hubiera dejado un rastro de su mundo en su piel. Era lisa, marrón cordobán, claramente hecha a mano y apenas tenía rosaduras. Parecía que pertenecía a las manos de un hombre que nunca llevaba su propio café, no a alguien que tomaba un expreso en un restaurante de carretera a medianoche. No la había abierto por curiosidad. La abrió porque era lo correcto. Necesitaba saber a quién. Devuélvelo. Dentro, no había tarjetas de crédito, ni licencia de conducir, ni recibos, fotos ni cupones de negocios, nada del desorden que suele haber en la mayoría de las billeteras. Solo un fajo sólido de 10,000 pesos firmemente atado con un clip de metal cepillado y una sola tarjeta. Era pesada, minimalista, cara como solo ciertas cosas lo son cuando la calidad habla más que el diseño. La tarjeta no tenía el logotipo de la empresa, ni correo electrónico, ni cuenta en redes sociales, solo un nombre grabado en relieve gris oscuro, Silus Everett, y debajo, un número de teléfono de 10 dígitos. Sin código de área, sin código de país, solo números, como algo salido de una película de espías. Saria dudó, no por miedo, sino porque sentía que se estaba pasando de la raya. Esto no era como encontrar una tarjeta de débito perdida en una parada de autobús. Este hombre era deliberado, intencional. Hombres como él no perdían billeteras. Las plantaban. Aún así, marcó el número en el viejo teléfono del restaurante, el del auricular grasiento y el cable enrollado que siempre se enredaba. Sonó una vez, luego silencio, y justo cuando creía que se había desconectado, respondió una voz. Hombre, tranquilo, monótono. Habla. Saria tragó saliva. Sí. Me llamo Saria Bennett. Llamo de Edison Diner. Creo que uno de sus asociados puede haber dejado algo. Hubo una pausa, no de esas incómodas, sino de esas que parecen un cálculo, luego, cortante y directa. No te vayas. Viene alguien. Comienza la confrontación. Black Story. No le des la cartera a nadie más. No hables más. La línea se cortó. Saria se quedó mirando el auricular, aún caliente por la mano. Eso era todo. No, gracias. No había confirmación. Solo órdenes, instrucciones precisas, sin emociones. Guardó la tarjeta en la cartera y la deslizó en el cajón bajo el mostrador. El latido de su corazón resonaba con fuerza contra el suave zumbido de las luces del techo. Aún no lo sabía, pero no acababa de devolver una cartera. Había entrado en su mundo. Exactamente a las 2:29 de la mañana, los faros delanteros atravesaron la lluvia como una advertencia. Saria divisó el vehículo antes de oírlo. Se movía despacio, como si la carretera le perteneciera. Una camioneta negra, enorme, impecable y completamente silenciosa, entró en el aparcamiento como si siempre hubiera pertenecido allí. Sin placas, sin pegatinas, nada que sugiriera que hubiera estado registrada a nombre de alguien. Aparcó sin apagar el motor. Dentro del restaurante, todo quedó en silencio. Saria se secó las palmas húmedas en el delantal, con la mirada fija en la entrada. Todo su ser estaba despierto ahora, su respiración superficial, sus músculos tensos, su pulso un metrónomo de advertencia.
No sabía qué clase de hombre vendría a por una cartera sin identificación, dirección ni crédito, pero con $10,000 y un número que sonaba como una centralita del gobierno. La puerta se abrió. Entró un hombre alto, vestido con un traje gris a la medida. Le sentaba como una armadura. Líneas nítidas, tela cara, sin arrugas a pesar de la lluvia. Su piel estaba pálida, su expresión indescifrable. Sin paraguas, sin abrigo, sin agua en los zapatos. No miró a su alrededor. No dudó. Saria Bennett. Su voz era baja, nítida y mecánica. Nada grosera, simplemente carente de humanidad. Una pregunta simplificada para funcionar. Sí, dijo, manteniendo un tono neutro. Tengo la cartera. Metió la mano bajo el mostrador, la sacó con cuidado y la colocó en medio, entre ellos. El hombre no la cogió de inmediato. En cambio, la recorrió con la mirada. No de una forma espeluznante, sino de una forma que indicara que estaba entrenado para recordar todo sobre su altura, postura, ropa, su forma de estar de pie, su forma de parpadear. Cada microexpresión catalogada en tiempo real. Finalmente, lo cogió. No lo abrió. No contó el dinero. Simplemente lo golpeó 2 veces contra el mostrador como para comprobar su peso, y luego lo guardó en el bolsillo interior de su traje. El señor Everett reconoce su acción, dijo rotundamente. Ya no es anónimo. Dicho esto, metió la mano en el bolsillo opuesto y colocó un sobre grueso y cerrado sobre el mostrador. Compensación. El instinto de Saria gritó. Levantó ligeramente ambas manos. No quiero dinero, dijo, firme pero respetuosa. No es por eso que llamé. El hombre ni pestañeó. No es una petición. El intercambio es un trámite. Rechazarlo no es una opción. Y así, se dio la vuelta y salió. La camioneta se alejó sin luces. El sobre permanecía pesado y silencioso. Saria lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Esto no era un agradecimiento. Era una transacción. Pasaron 3 días en un silencio que parecía una tormenta inminente. Saria no podía dejar de mirar por encima del hombro. Cada pequeño sonido, pasos, el zumbido de un coche que pasaba, el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas del restaurante, se sentía más fuerte de lo que debería. El sobre con el dinero yacía pesado en el cajón de su cómoda, intacto. Intacto, como la decisión que sabía que tenía que tomar pero no podía. No importaba en cuántos libros de texto se sumergiera ni cuántas horas pasara trabajando en el restaurante. La verdad la pesaba constantemente, como la promesa tácita de algo oscuro acechando justo fuera de la vista. H.T. nunca tocó el dinero. No lo necesitaba. En realidad no. Nunca había querido un atajo. Pero no era el dinero lo que la carcomía. Era la sensación de que todo estaba a punto de cambiar y no podía detenerlo. No sin consecuencias. Al tercer día, la ansiedad se volvió insoportable. Y entonces, justo cuando empezaba a amanecer, sonó el teléfono. Eran las 5 de la mañana. El restaurante seguía cerrado. La única luz provenía del letrero de neón parpadeante del exterior. Las calles estaban vacías, empapadas por la lluvia que no había amainado en días. La mano de Saria temblaba al alcanzar el auricular. El sonido de su propia respiración era demasiado fuerte en la habitación silenciosa. No esperaba que sonara el teléfono. No tan pronto. En absoluto, la verdad. Saria Bennett, la voz al otro lado, dijo con voz cortante y fría. No era el hombre de antes. Esta voz era más dura, más impaciente. Sí, dijo Saria, con la voz de las noches de insomnio. Vístete. Hay un coche esperándote. Tienes 10 minutos. La voz no ofreció ninguna explicación, ningún consuelo, solo una orden, tajante y definitiva. Irás a la Torre Everett. Entrarás al edificio. El señor Everett la espera. El corazón de Saria se aceleró,
Su mente se arremolinaba con pensamientos que no lograba concretar. Se quedó allí un momento, paralizada, intentando calmarse. La decisión ya no era suya. Podía sentirlo ahora. La voz del hombre volvió a sonar, cortando sus pensamientos como una cuchilla. No lo dude. No hará preguntas. Esté allí en 20 minutos o la oferta expira. La línea se cortó. Saria permaneció de pie en el silencio del restaurante, con los dedos aún agarrando el auricular. El mundo exterior era frío, gris e indiferente. Al igual que las palabras del hombre, no había lugar para la duda, ni para la vacilación. Podía negarse, pero sabía lo que eso le costaría. Su futuro, su sueño y posiblemente su vida tal como la había conocido. El peso del sobre se sentía más pesado ahora, más real. Ya no se trataba de hacer lo correcto. Se trataba de sobrevivir. Se trataba de entrar en un mundo al que nunca quiso entrar. Entrar, pero ya no podía evitarlo. Echó un vistazo rápido al sobre, lo metió en el bolso, cogió su abrigo y se apresuró hacia la puerta. No le quedaba más remedio que irse. El hombre se había asegurado de ello. El tranquilo restaurante parecía aún más vacío ahora, como si nunca hubiera existido. Los pasos de Saria resonaron en el silencioso y frío pasillo de la Torre Everett. El edificio era exactamente como lo había imaginado. Enorme, elegante y moderno. El vidrio y el acero se extendían hacia arriba, reflejando el sol de la mañana como un espejo en el cielo. Era un lugar donde el poder no solo se ostentaba. Se exhibía en cada rincón. Y allí estaba ella, de pie en medio, como un engranaje más de la máquina. O eso sentía. La recepcionista no hizo preguntas. No las necesitaba. Cuando Saria dijo su nombre, los ojos de la mujer brillaron al reconocerla, y sin decir palabra, le indicó a Saria que la siguiera por un pasillo estrecho. La puerta de la sala de conferencias ya estaba abierta. Las paredes de cristal ofrecían una vista despejada del espacio estéril y minimalista. Dentro, un puñado de ejecutivos estaban sentados alrededor de una mesa larga y pulida. No levantaron la vista cuando ella entró. Su atención se centró en la figura alta y delgada que presidía la mesa, Silas Everett. Era el centro de atención. La sala pareció encogerse a su alrededor mientras permanecía allí, tranquilo, hojeando papeles, con cada movimiento deliberado. Sus ojos, fríos y calculadores, no se encontraron con los de ella de inmediato. Pero ella sintió el peso de su mirada posarse sobre ella como una presión invisible. «Señorita Bennet», dijo Silas en voz baja y firme. No la saludó con una sonrisa, pero había algo en su tono que dejaba claro que esperaba que demostrara su valía una vez más. Toda la sala se movió ligeramente mientras la miraba, evaluándola, diseccionándola. Cada movimiento. Saria se quedó quieta, intentando no dejar que se le notaran los nervios. Había enfrentado cosas mucho peores en su vida. Pero esto era diferente. No era solo una entrevista. Era una prueba, y ella lo sabía. El brillo penetrante en sus ojos le dijo todo lo que necesitaba saber. No solo estaba evaluando sus habilidades. Estaba evaluando su carácter. Ha sido seleccionada por una razón muy específica. Silas continuó, su voz resonando por la sala. Has demostrado cierto nivel de integridad, algo que no solemos encontrar en gente como tú. El corazón de Saria se aceleró. Las palabras le dolieron, pero no se inmutó. Gente como tú. Había oído esas palabras antes en la escuela, en entrevistas, en cada aula donde era la única mujer negra, la única mujer de color. No iba a dejar que viera la mirada de rebaño en sus ojos. Sin embargo, dijo Silas, haciendo una pausa para darle más efecto. Aquí es donde demuestras que perteneces. La tenemos en la mira, señorita Bennet. No nos decepcione. Saria asintió, con una determinación cada vez más firme. No estaba allí para demostrar su valía a nadie. Estaba allí para reclamar su lugar en
en un mundo que no creía que tuviera derecho a estar en él. La puerta se cerró tras ella. El juego había comenzado. Saria sintió el peso de todas las miradas sobre ella al entrar en la sala de juntas esa mañana. No eran solo las altas paredes de cristal ni la reluciente mesa de conferencias lo que la hacían sentir pequeña. Era la gente sentada a su alrededor. Los ejecutivos, los oficinistas con sus trajes de diseñador, aquellos que nunca se habían cuestionado su lugar en este mundo. Era la única mujer negra en la sala y sentía como si las paredes se le cerraran encima. La reunión ya había comenzado. Los ejecutivos murmuraban en voz baja mientras Saria permanecía al frente. Podía sentir su juicio incluso antes de que la alcanzara. No era sutil. Nunca lo era. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos como una sutil y silenciosa desaprobación acechando bajo la superficie. La observaban, no solo para ver si era capaz, sino para ver si fracasaría. Cuando ella empezó a hablar, uno de los gerentes superiores, Mark, un hombre mayor con una voz potente y una actitud acorde, la interrumpió casi de inmediato. No creo que sea apropiado que alguien de tu origen se encargue de este proyecto, dijo, inclinándose hacia adelante, con palabras cargadas de condescendencia. Sus ojos no solo la miraban, sino que la evaluaban. Algunos otros en la sala se miraron entre sí, esperando su respuesta, como si esperaran que se derrumbara. Saria respiró hondo. Se había enfrentado a cosas peores, mucho peores. Pero esta era una batalla diferente. Disculpa. La voz de Saria era tranquila y firme. Aunque cada fibra de su ser estaba en alerta máxima, sabía lo que se avecinaba. Lo había visto antes. No se trataba de sus habilidades. Se trataba de quién era ella. Tienes buenas cualificaciones, continuó Mark, ignorando la tensión en la sala. Pero este proyecto requiere un nivel de delicadeza que no estoy seguro de que tengas. Puede que no seas la persona más adecuada para esto. Las palabras le dolieron, pero Saria no las dejó traslucir. Se había estado preparando para momentos como esto toda su vida. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su respeto. Me han seleccionado para este puesto porque tengo las habilidades y la integridad para llevar a cabo el trabajo, dijo con voz firme. No necesito la aprobación de nadie. El trabajo hablará por sí solo. Pero incluso mientras lo decía, el daño ya estaba hecho. Podía sentir el peso de sus miradas despectivas, el juicio flotando como una espesa niebla en el aire. Silus Everett no estaba en la sala, pero su sombra se cernía sobre ella. La resistencia no provenía solo de los ejecutivos. Era de todo un sistema que había decidido que ella no pertenecía. Y, sin embargo, allí estaba ella, luchando por un lugar en la mesa. No iba a ninguna parte. El contrato estaba frente a Saria como un desafío. No era grueso, pero se sentía pesado, como si el peso de su futuro estuviera presionado entre esas pocas páginas. Silus Everett le había ofrecido todo lo que siempre había deseado, todo por lo que había luchado, con una sola condición. Silencio. Absoluto silencio. Contempló las palabras, cada frase más vinculante que la anterior. Estaba claro, acéptalo y estás comprada. Nadie podía saberlo. Nadie podía hacer preguntas. Ni su familia, ni sus amigos, ni siquiera quienes la habían apoyado cuando no tenía nada. Saria no era ingenua. Sabía lo que esto significaba. No era solo un trabajo. Era una redención y una reforma. Un contrato de lealtad, una promesa que la ataría a Silus y a todo lo que él representaba. No había vuelta atrás una vez que firmara. Pero ya había tomado su decisión. Estaba preparada para un mundo que nunca le dio una oportunidad real. Ahora tomaba las riendas de su destino, incluso si eso significaba renunciar a la parte de sí misma que siempre creyó que podía triunfar sin concesiones. El contrato lo explicaba todo. Matrícula completa para la Facultad de Medicina, un apartamento de lujo, unos ingresos estables muy por encima de sus sueños más descabellados. Era la vida que había imaginado. Sin deudas,
sin dificultades. Su sueño de ser médica, su sueño de vivir sin la constante presión financiera, ahora a su alcance. Pero el precio era alto. Cada vez que pensaba en la cantidad de dinero que tendría, también sentía las cadenas invisibles que la envolvían lentamente. Había una trampa. Nadie podía saberlo. ¿Entiendes?, había dicho Silas al entregarle el contrato, con voz suave y distante. Esto es para ti. Pero en el momento en que hables de ello, con alguien, familia, amigos, con quien sea, el trato se cancela. Tu futuro desaparecerá en un instante. Volverás al punto de partida. La gravedad de sus palabras se hundió profundamente en el pecho de Saria. Nunca había estado tan segura de algo, y a la vez tan aterrorizada. Fírmalo, añadió, con los ojos fijos en los de ella, esperando a que diera el último paso. Tu futuro está en tus manos, pero debes mantenerlo en secreto. Saria tomó el bolígrafo, sintiendo el frío metal en la mano. Dudó solo un segundo, pero eso fue todo. Ella había trabajado demasiado para llegar hasta aquí. El bolígrafo se cernió sobre el papel y luego bajó con un movimiento firme. Mientras su firma sellaba su destino, el peso de lo que acababa de hacer se le metió en los huesos. Estaba dentro, le gustara o no, su vida acababa de cambiar para siempre. La nueva vida de Saria parecía perfecta desde fuera. Su apartamento estaba en el piso 28 de un lujoso rascacielos con vistas al Hudson. Ventanales de suelo a techo, electrodomésticos de acero inoxidable, encimeras de mármol. Un conserje la saludaba por su nombre. Cada mañana, un coche negro la esperaba en la acera para llevarla a la Torre Everett. Su deuda estudiantil había desaparecido de la noche a la mañana. Su cuenta bancaria tenía comas en lugares que nunca había visto. Tenía acceso a cosas con las que solía soñar en la esquina trasera del restaurante. Uniformes médicos a medida, entregas semanales de comestibles, sesiones privadas de estudio con profesores de renombre. En el papel, lo había logrado, pero el papel nunca mostraba la letra pequeña. Primero llegaron las escaleras, silenciosas, sutiles, de otros residentes del edificio, de la gente del vestíbulo. Del aparcacoches, que dudó un momento de más al entregarle las llaves del coche de la empresa. No hicieron preguntas. No hacía falta. Sus ojos decían basta. ¿Qué hace aquí? ¿Quién la trajo? ¿Con quién se acuesta? No era nuevo. Simplemente era más agudo, más refinado, más disimulado, tras sonrisas falsas y saludos educados. Era una mujer de color en un espacio creado para gente que no se parecía a ella, y no la dejaron olvidarlo. Una noche, salió a cenar con un grupo de ejecutivos. El camarero tomó nota de todos. Luego se volvió hacia ella y preguntó, ¿y usted, señora, ordenará o solo estará aquí como invitada del señor Everett? La sala quedó en silencio. Saria no se inmutó. Ella lo miró directamente a los ojos y dijo, tomaré el filete, al punto, y una copa de tinto. Lo mejor. El camarero asintió, pero el daño ya estaba hecho. Ella se rió y sonrió, pero por dentro, la vieja ira volvía a arder. El dinero le había dado acceso. No le había comprado su pertenencia. Todavía la evaluaban por su piel, no por su habilidad. Todavía la veían como alguien que no se había ganado su lugar. No importaba cuánto trabajara, no importaba cuánto sacrificara, pero Saria no había llegado tan lejos para demostrarles nada. Había venido para ganar silenciosamente, por completo. Y lo haría. Todo empezó con una entrada de blog. Un pequeño periodista tecnológico independiente publicó un artículo titulado La mano oculta detrás de Everett Tai. No era pulido, pero sí detallado. Demasiado detallado. Mencionaba a Saria por su nombre, su trayectoria, su puesto, el contrato que se suponía que nadie debía conocer. En cuestión de horas, el artículo se hizo viral. Al mediodía, su foto aparecía en todos los principales sitios web de noticias tecnológicas.
No era la foto profesional que se había tomado para la empresa. No, era una imagen granulada del restaurante, de una reseña casual de Yelp, cuando aún llevaba delantal y servía café. Los titulares eran brutales. La ética de Silus Everett, de camarera a organismo de control. ¿Real o solo un truco publicitario? La diversidad de Everett, más expuesta. Saria sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. No se lo había contado a nadie. Cumplía todas las reglas, guardaba todos los secretos. Sin embargo, ahora era el centro de una tormenta que no había provocado. Esperó a que alguien en la Torre Everett la defendiera, que publicara un comunicado, que cerrara la historia. Pero nadie lo hizo. Ni una palabra de Silus. Ni un solo correo electrónico de recursos humanos. Ni llamadas, ni apoyo, solo silencio. Rápidamente se dio cuenta de que no solo la habían atrapado un año después. Chica negra en el fuego. La habían puesto allí. Una distracción, un escudo, un rostro para absorber la indignación mientras los verdaderos poderes permanecían en las sombras. Esa noche, sentada sola en su apartamento, miraba la pantalla. Mientras desconocidos debatían sobre su valía, criticaban su educación, su apariencia, su sonrisa. La llamaron fraude, un símbolo de manipulación corporativa. Y, sin embargo, ni una sola vez cuestionaron el sistema que creó el puesto secreto. Saria podría haberse quedado callada, haber dejado pasar la ola, haber dejado que moldearan la narrativa. En cambio, tomó una decisión. Abrió su portátil, encendió la cámara y habló. Me llamo Saria Bennett. No me contrataron para cumplir un requisito. No me contrataron para mejorar la imagen de una empresa. Me contrataron porque hice lo correcto cuando nadie me veía. Y seguiré haciendo lo correcto incluso cuando todos lo hagan. No habló con ira. Habló con claridad. Porque cuando la convirtieron en chivo expiatorio, olvidaron una cosa. Saria nunca fue el punto débil. Fue la prueba que todos reprobaron. A la mañana siguiente, el mundo había cambiado. El video de Saria había sido visto más de 2 millones de veces en menos de 12 horas. No lo había planeado. No lo había ensayado. Era solo ella, con un sencillo suéter negro, sin maquillaje, sentada en su sofá con la cámara de su portátil y diciendo la verdad. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos la llamaron valiente, otros calculadora. Pero había tocado la fibra sensible, y quienes antes la habían ignorado ahora observaban, esperando. Preguntándose qué vendría después. Entonces, sin previo aviso, apareció Silas Everett. Sin seguridad, sin prensa, sin una aparición programada. Entró en el auditorio principal de la Torre Everett durante una reunión semanal de liderazgo. Todas las miradas se volvieron. Las conversaciones se detuvieron. Incluso el aire parecía denso. Saria estaba sentada al fondo de la sala. No la habían invitado a esa reunión, pero después de la filtración, nadie le había dicho que se mantuviera alejada. Silas no subió al podio. No se sentó a la cabecera de la mesa. Caminó directamente hacia ella. Te debo una corrección pública, dijo lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. Saria permaneció tensa, insegura. Silas la miró con algo diferente en su expresión. No control, ni cálculo, sino claridad. Elegí a Saria no por la imagen, dijo, volviéndose ahora hacia los ejecutivos, hacia la sala, hacia cualquiera que aún dudara. La elegí porque observaba lo que hacía cuando nadie la veía. Construí esta empresa con algoritmos que predicen el comportamiento. Pero Saria me mostró algo que ninguna máquina jamás podría. Integridad instintiva. Hubo una pausa, una larga. No solo pasó una prueba. Ella marcó la pauta. La miró con más dulzura. Yo fui ese chico una vez, un chico asiático pobre y torpe que se metió en la tecnología porque sabía que era la única forma de que me permitieran entrar. Sé lo que es que te despidan antes de siquiera hablar. Saria sostuvo su mirada y en ese momento algo cambió.
No confianza, todavía no, sino comprensión. Debería haberte cubierto las espaldas antes, añadió Silas. Eso es culpa mía. Luego metió la mano en su chaqueta y le entregó una carpeta. Dentro había una carta de oferta, directora de ética. Autorización global de alto nivel, autoridad inigualable. La decisión era suya. Pero esta vez, no la estaban poniendo a prueba. La estaban reconociendo. Saria no aceptó la oferta de inmediato. Se llevó la carpeta a casa, la colocó sobre la mesa de la cocina y la contempló bajo la suave luz de una lámpara colgante. El puesto de directora de ética era más que un simple ascenso. Era una declaración, una corrección, un punto de inflexión. Ya no se trataba de dinero, ni de sobrevivir, ni de conseguir finalmente un puesto en la mesa. Se trataba de lo que significaba ese puesto. Y de quien más podría seguir su ejemplo, porque ella lo había conseguido. Su abuela le dijo una vez: tu piel hablará antes de que tu boca se abra. Así que cuando hables, haz que cuente. Saria había hecho que cuente. Había pasado por salas donde dudaron de ella, la faltaron al respeto y la ignoraron. La habían etiquetado, cuestionado y subestimado a cada paso, no por sus decisiones, sino por el color de su piel. Pero nada de eso la quebró, porque el poder de Saria no residía en demostrarles que estaban equivocados. Residía en no dejar que decidieran quién era ella en primer lugar. Su integridad siempre había sido suya, no otorgada por un sistema, ni aprobada por una junta directiva, y reflexiones finales. Historia de una CEO multimillonaria. Ciertamente no definida por los titulares. Aceptó el trabajo no para ser la cara visible de una empresa, sino para ser la fuerza impulsora de su conciencia. Y lo primero que hizo fue crear un nuevo programa, anónimo, inclusivo y diseñado para buscar personas como ella. Personas que trabajan doble turno. Personas con sueños más grandes que su sueldo. Personas con valores inquebrantables en un mundo que constantemente te tienta a cambiarlos por algo más fácil. Porque al final, lo que Saria demostró no fue solo que pertenecía. Demostró que la integridad no viene con un tono de piel. Proviene de lo que eliges hacer cuando nadie te ve. Y si su historia nos dice algo, es esto: no necesitas permiso para defender lo correcto. Solo necesitas el coraje para hacerlo. De todos modos, para ver y calificar como inseguridad más roja. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo reflexionar, aunque sea por un momento, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si quieres más historias reales sobre la fuerza silenciosa y el valor oculto, suscríbete al canal. Hay más por venir. Has estado viendo Valor Oculto. Y recuerda, algunas de las personas más fuertes son aquellas que el mundo nunca vio venir.